hacer un streaming de nuestras clases magistrales. Ahora que Google Meet te permite hacer el stream al tiro. Y con Lucas. Ya, estamos entonces. Toda la pantalla. Estamos grabando. Tulio, estamos al aire. Ya, vamos a ver aquí. Ya, ¿ven lo que estoy compartiendo o no? A ver, me voy a poner aquí. Vamos a seguir nuestra clásica. Esto va a quedar grabado, va a quedar inmortalizado en todos los videos, por si acaso, de nuestro curso, ¿eh? Y también las veces en que se queda pegado a mi computador, por supuesto. Va a ser inolvidable. Eso lo pueden poner después en su... ¿Cómo se llama esto? En los recuerdos del año, cuando se gradúen. El profe Daniel que se caía cada rato. Me pasaban puras penurias. Ya, ahí está. A ver. Esto lo conectamos. Ya, a ver, ¿qué me voy a dibujar? Ya, aquí voy a dibujar. ¿Qué más? Números en el chat, por favor, para saber cómo llega en la mañana de hoy. ¿Qué dibujé? A ver, ¿se ve o no? La Dani, Daigo, 9 me dice, ya. La mía, 15 y 8. Ok, 15 y 8, entiendo. Josefa, 11. No, ahí está la lengua. Ahí, ¿no? Josefa Méndez. Un golanca regular. Un diente. Pucha, ya sí, me quedó muy grande. Ya, ok, lo vieron entonces. 2 lenguas. Ya, ok, perfecto. Funciona. Ya, no vamos a transmitir en YouTube hoy día porque vamos a guardar nuestra genialidad para nosotros. Pero aquí está nuestra clase. A ver, vamos a ver cuántas personas están aquí en Peer Deck. 9 estudiantes, me encanta. Súper bien. Muy bueno. Ya, le voy a dar en Peer Deck el acceso completo. Ah, ya está en el acceso completo, olvídelo. Ya. Ya, vamos entonces a nuestra clase. Hay que avanzar. Oye, chiquillos, chiquillas, pensando en términos como del chat, lo dejé aquí. No sé, bueno, voy a ponerle todo el volumen a ver si es que esta cosa suena, porque ahora no tengo mi iPad como para poder ver los mensajes que están mandando en el Meet, ¿ya? Así que si pueden patalear o cualquier cosa que me pueda ayudar a lo mejor a tomar la atención, se los agradecería, porque en realidad estoy ahí un poco corto de tecnología. ¿Ya? Bueno, nuestra clase 6 saluda resistencia eléctrica, pero obviamente lo que tenemos que de alguna manera visualizar, vamos a tratar de acordarnos de algunos conceptos. Entonces, si bien vamos a mostrar un poco aquí el tema de los objetivos también están relacionados fuertemente con el hecho de recordar algunos conceptos que son claves, ¿ya? Sobre todo los temas de diferencia potencial y todo eso, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? No han escrito, ¿cierto? Ya, no me han escrito, parece. ¿O sí? No han escrito. Están riendo. Ya. En fin. Primer objetivo, bien sencillo, reconocer algunas propiedades del concepto de resistencia eléctrica. Está mal puesto esto. Ahí. Más mal puesto. Aquí. Ahí sí. Ya. Resistencia eléctrica y la ley de Ohm, que en parte la tocamos la última clase, pero yo sé que no está muy concientizada, al igual que muchos de los conceptos que hemos visto, porque hemos avanzado un poco rápido. Entonces, bueno, eso. Primero reconocerlo, saber dónde están. Comprender las expresiones algebraicas, o sea, hoy día nos toca un poquito de matemáticas, pero es muy superficial, ¿eh? Porque en la PSU, como ustedes ya saben, la parte más conceptual es más importante. Expresiones algebraicas de la resistencia y la ley de Ohm. Son dos conceptos como que están fuertemente involucrados el día de hoy. Y, bueno, aplicar estos aprendizajes al problema de los ejercicios PSU. Ya hoy día tenemos algunos ahí que creo que ya han visto antes, pero probablemente no supieron responder. Un poco de la revisión de nuestros avances, bueno, es más o menos lo mismo que hemos visto, ¿eh? Nosotros vamos aquí, en principio, que es el problema de las diferencias de potencial. Hay muchísimo campo, en esta sección. Así que, de todas maneras, echarle un ojo, porque todo esto que está acá, todo lo que viene en este otro lado, tenemos que cerrar el WhatsApp. Vamos a cerrar el WhatsApp porque así no nos interrumpe. Y así gana un poquito de RAM.
Ya. Aquí. Entonces, chiquillos, chiquillas, esta parte de acá les pido por favor no se olviden siempre estar ejercitando las ecuaciones, por lo menos la parte memorística. Súper importante, ya para el tema de la PSU, súper, súper relevante el tema de la memoria, muy relevante. Las ecuaciones clásicas, esta y esta, a mi gusto, son las importantísimas, ¿ya? Y ahora, en el caso del potencial eléctrico, Zeus, a los perritos aullando. En el caso del potencial eléctrico, acuérdense que se mide en volts, era K por Q partido en R o en distancia, ¿ya? Como ustedes quieran ponerlo. Pero de todas maneras, es relevante recordarlo, ¿ya? Súper, súper, súper importante. Y vuelvo a insistir en eso, súper importante la cuestión de la memoria, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos visto este ejercicio la vez pasada, ¿ya? Y bueno, se los pregunto nuevamente para saber si es que de alguna manera lo pueden hacer correctamente esta vez. Así que vamos a dar no más de un minuto y las personas que estén en Peer Deck, ojalá me puedan ayudar con esto y puedan responder ahí, ¿ya? No más de un minuto, ¿ya? 3, 2, 1 y veamos. Las personas que no están en Peer Deck respondan en el chat, por favor. Ojalá que lo recuerden y si no lo recuerdan, háganlo al tiro. Un minutito. Estoy esperando, por si acaso. Voy a mirar el tiro el chat, porque no puedo salirme de aquí. A ver si es que puedo ocupar este tablet que está acá. No tiene carga. Maravilloso. Segundos. Estamos listos. A ver, vamos a ver qué respondieron. Ah, no respondió nada todavía. Ya, ¿cuál es, pues? ¿Por cuál se la juegan? ¿Están ahí o me caí? Todas las dudas, ¿ya? Y aquí vienen todas las dudas. Mira ahí. Estamos aquí. Ya, pues. Usted tiempo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ah, respondieron en Peer Deck. Ya, a ver, veamos qué hay. Veamos entonces qué hay, porque voy a tratar de abrirlo desde mi celular. Veamos. Aquí está. Veamos qué han respondido. La D. Ya. Veamos la respuesta correcta. Ah, ahora ponen la D, ya que salió la cuestión. Ya, a ver. Veamos. La alternativa correcta es la D, efectivamente. Es la D. Ya. A ver, no estoy seguro si sale en esta porque yo me acuerdo que la había... No, la había cambiado. Ya. Es la alternativa D. Nosotros habíamos hecho este ejercicio, en cierta forma. Lo voy a mostrar solamente una vez más porque vuelvo a insistir. Es un ejercicio sencillo y que vale la pena como para la PSU realmente, ¿ya? O PTU, ya, como sea que lo quieran llamar. ¿Cuál es el orden de las corrientes de mayor a menor valor? Valor, o sea, es una magnitud, ¿ya? Entonces, si tomamos esto acá, tenemos dos partículas hacia la izquierda siendo negativas, menos 2, y más hacia la derecha, 3, o sea, más 3. Voy a ponerla aquí hacia la derecha, y esta hacia la izquierda. Entonces, en estricto rigor, es como que se estuviese moviendo una partícula positiva hacia la derecha. Vamos a sacar las cuentas. ¿Ya? En este caso de acá, muy fácil. 4 positivas se mueven hacia la izquierda. Muy sencillo. En este caso, es como si no hubiese ninguna. Así que no se mueven para ningún lado. En estricto rigor, ahí no hay movimiento. El cable se mantiene como... ¿cómo se dice esto? A corriente nula.
Y bueno, una de dos partículas de menos 2 moviéndose hacia ella. La que tiene la mayor magnitud en este caso debería ser el segundo, este debería ser la primera que se pone, debería ser B. Va, están desde de mayor valor al de menor valor. Mayor valor, ya, porque la corriente influye el signo. 4, ya, debería ser la B. ¿O me equivoqué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La voy a ordenar según yo. B. Después debería venir la A. Después debería venir la C. Y después debería venir la... Ay, pero es que están en sentidos contrarios. Olvídelo, perdón. Ya vamos a medir solamente hacia la izquierda. Serían 4, 2 más 1. Me falta leer lo último. Considere positivo el sentido de movimiento hacia la derecha. Ya, ok, todo mal. Entonces este es menos 4, porque se está moviendo hacia la izquierda y son positivas. Este se está moviendo hacia la derecha y es positiva, así que este es más 1. Este se está moviendo 0, así que no vale. Y este se está moviendo hacia la izquierda y es menos 2. Entonces es como si tuviésemos más 2 moviéndose, o sea, hacia la derecha, hacia la izquierda entonces. Entonces, si hay más 2 moviéndose hacia la izquierda, este tendría un resultado de menos 2. Entonces, debería ser de mayor a menor. Entonces, debería ser... ¿Por qué no? Ya, ahí está. La A, esta, la C, esta, la D y después la B. A, C, D, B. Ahí está. Eso. Ya, no olvidar el tema, ya aquí como recapitulando, súper importante el considerar el tema de la orientación. Yo aquí no lo consideré, así que bien importante, no haga lo mismo que su profe. El tema de la orientación, hacia dónde le dicen que es positivo, ¿ya? Si es hacia la derecha, ya, perfecto, hacia la derecha va la corriente, y acuérdense que la corriente es definida sobre cargas positivas, ¿ya? No negativas. No estoy seguro si se entiende eso, o si es que queda alguna duda, chiquillos, chiquillas. Tengo como un sistema aquí. Chiquillos, chiquillas. ¿Quedan dudas con eso o no? ¿Todo bien? Lanto me dice todo bien, ¿los demás? A ver si es que lo puedo poner aquí. Bien, Marty, sí. Yo ahí me había mandado al Condor, pero... ¿Todo bien, Kevin? Perfecto. ¿Los demás? ¿Todo bien, Aníbal? Bien. Oye, los demás, pucha, que les cuesta escribir un ok. O un no, ok. Ya, bien. Oye, me voy a quedar con eso, pero vuelvo a insistir. Traten de participar, por favor. Ya. Bueno, tenemos eso. Y un segundo ejercicio, que creo que era este. Ya, este es bastante sencillo. ¿Ya? Y bueno, pensando más o menos en la respuesta. Dice, si un automóvil utiliza baterías para su funcionamiento, ¿qué tipo de corriente está utilizando en sus mecanismos? Si usa baterías, ¿qué corriente es? ¿Directa o alterna? A o B. ¿Directa o alterna? A o B. ¿Pueden responder en Meet, por favor? Las personas que están aquí. Estoy mirando. A o B. ¿Directa, alterna? Directo o alterna, si usa baterías. Ya, directa dice el Anto. Los demás. No, ya te la jugaste, eso no es duda, Anto. Directa o alterna. Anto Mesa dice directa. ¿Cómo está, Anto? Los demás, las demás, juéguensela por una. Por último, escriban algo, lo que sea. Da lo mismo. Escríbalo y así por último sabe que se equivocó. O que le acertó. Ya, pero igual escríbalo aquí. Ahí directa. Los demás, las demás, ¿qué pasa? Chicos, chicas. Ay, qué fome, oye. A ver, ¿quiénes están aquí? Ya, a ver, el Enzo.
El Bruno. Oye, hay un montón de gente aquí. Está la Cami Salfate. Cristian, a ver. Cristóbal, Damián, Darinka, Enzo, Felipe. Felipe Leiva, Felipe Cornejo, Fernanda. Oye, los demás, pues, si no cuesta nada poner un sí o un no. Directa, indirecta, nada más. Vuelvo a insistir, yo sé que no tienen mucha confianza en lo que les digo, pero si hacen el ejercicio de hacer, eso es una buena idea. Ya, bueno, la mayoría dice directa. Efectivamente, es una corriente directa porque, si se recuerdan bien, las corrientes directas pueden almacenarse. Ya, como habíamos dicho, las corrientes alternas al ser oscilantes no pueden ingresar o no pueden inyectar electrones en un cierto lugar para poder ser almacenados. Entonces, obviamente, en cierta forma, lo que tenemos como cuentas aquí es que si usa baterías, entonces es corriente directa. Es la única corriente que se puede almacenar. ¿Ya? Bueno, voy a avanzar. Aquí comienza entonces nuestra clase literalmente y tenemos una motivación para el día de hoy. A ver, ¿por qué demonios un hervidor de agua consume más electricidad que una ampolleta de luminaria? Es algo bastante sencillo, creo, pero que puede dar harto que hablar. Entonces, les pido porfa, traten de por lo menos escribir alguna especie de solución, alguna idea, rapidito, no más de un minuto, a ver qué tal. ¿Por qué, de alguna manera, un hervidor de agua consume más electricidad que una ampolleta de luminaria? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntenme, porfa. ¿Por qué un hervidor de agua consume más corriente o más electricidad? Un minuto, nada más. A ver, dicen... Necesita un mayor voltaje y amperaje para su funcionamiento. Ya, interesante respuesta. Porque genera una pérdida de energía por calor. ¡Oh, qué buena idea! Eso es una súper buena idea, ni siquiera la había pensado antes. Muy buena, muy buena. Porque genera pérdidas por calor. Buenísima. Ahí resalto Yana, muy bien. Grandes pérdidas de energía por calentar. Ah, la Sofi también lo mismo, muy bien. Se están copiando aquí, ¿eh? Porque genera mayor calor que una ampolleta. Supongo que los materiales que están hechos al hervidor conducen más la electricidad y requiere más corriente. Muy bien, lo corrigió ahí. Bien, muy bien, Aníbal, muchas gracias. Oye, impecable, buena idea. Ya, bueno, el objetivo hoy día es poder tratar de encontrar una respuesta a esto y ojalá que lo podamos hacer, pues, ¿ya? Voy a avanzar con esto. Previo a cualquier cosa, miren, aquí probablemente vamos a necesitar el cuaderno, chiquillos, chiquillas, ¿eh? Miren, acá esto es parte de lo que hay que saber ya como para el análisis de circuitos. Yo puse aquí solamente las más generales y voy a decir así, las que realmente sirven así duro para la PSU. Los voy a marcar, les voy a poner check. Esta, lo que es un hilo conductor, lo que es un interruptor, una resistencia, un amperímetro, un voltímetro, una pila, y aquí voy a hacer algunos alcances después. El generador no sirve mucho, no se ve mucho en las pruebas. Los motores, vamos a decir así, más o menos. Y las bombillas también más o menos. Bombilla no es la bombilla esta para tomar jugo, ¿eh? Es una bombilla, una ampolleta. ¿Ya? Por si acaso. Antes se les llamaban bombillas. Ya, la pregunta del millón, ¿se entiende o no, chiquillos, chiquillas? O, bueno, no se entiende. De alguna manera se visualiza todos estos elementos. ¿Estábamos bien? ¿Hay alguna duda con alguno de ellos? Yes, todo está en Peer Deck. Ya, pero los demás, ¿todo ok? Pongan ok, pues, por favor. Pónganse las pilas, no queda nada, nos quedan 3 meses juntos prácticamente. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Un comentario importantísimo. Ojo con esto, lo que les voy a decir. Primero, un interruptor, en realidad, miren, aquí hay dos formas del interruptor. Aquí está un interruptor cerrado, o sea que está pasando la electricidad aquí. Es curioso porque cuando un interruptor está cerrado, pasa la electricidad, así que eso es algo importante. Y aquí el interruptor se encuentra abierto.
Eso es importantísimo para su PSU porque lo más probable es que van a ver o van a encontrar preguntas en donde les van a decir qué pasa si yo abro o qué pasa si yo cierro tal interruptor. Entonces tienen que tener súper claro que cuando un interruptor está cerrado, pasa corriente. ¿Ya? O sea, se están topando ahí. Esto es como tener un cable que tiene aquí como una bisagra también metálica, que cuando ustedes lo bajan, se toma en contacto. Y ahí pasa la corriente. ¿Ya? Ok, dudas, consultas con eso. ¿Todo bien? Por favor, checo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Nice. Me quedo con ese feedback. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Se pasaron. Ya. Y ahora, segundo comentario importantísimo, muy, muy importante. Existe otro también, otra configuración de pilas en donde se suman múltiples pilas. O sea, voy a ponerlo algo así. Ahí hay como dos pilas juntas. Eso, cuando es así, o cuando es representado así en algún diagrama, eso se llama batería. ¿Ya? O sea, una batería es un conjunto unificado de pilas. Ojo con eso. O también les llaman celdas. Las pilas suelen llamarles celdas también. ¿Ya? Ok. ¿Dudas, consultas con eso que acabo de decir? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo más o menos? ¿Y ahí la corriente es la misma? No, no necesariamente. Vamos a hablar de qué es lo que pasa con la corriente, porque va a depender. No depende de la pila. Depende de otra cosa. Ya, los demás, todo bien, ¿cierto? Ya, parece que sí. Me quedo ahí. Oye, insisto, no dejen de compartir. Otra cosa, muy importante, ¿hacia dónde va la corriente? Miren, como para poder recordarse, esto no se olvida nunca. De hecho, a las personas que incluso les hago clases en la universidad y que en algún momento les hice clases, esto es recordado. ¿Hacia dónde va la corriente? Bueno, lo primero que hay que saber es que el palito largo representa el signo más y el palito corto representa el signo menos. ¿Qué quiere decir el más y qué quiere decir el menos? Lo primero quiere decir que por este lado sale la corriente, por el lado largo. Ahora, ¿hacia dónde sale? ¿Hacia allá o hacia acá? Ya, ¿cómo saberlo? Aquí hay algo extra. Yo les puedo compartir algo. Como la corriente es un flujo de electrones, como lo habíamos hablado anteriormente, entonces ustedes imaginen que hay un electrón aquí que está a punto de saltar. Voy a ponerlo aquí. Aquí. Está a punto de saltar. Miren, si el electrón pasa para acá, no se propulsa. Se muere. Explota en el suelo. Pero el cambio, si se tira por acá, ahí hay un tobogán. Entonces ahí el electrón, por así decirlo, gana un poco de rapidez. Ahí. ¿Ya? Entonces, si el electrón tiene movimiento promedio, por así decirlo, o rapidez promedio, entonces aquí sí se forma una corriente. El problema es que como la corriente se define en cargas positivas, hacia donde se mueva el electrón, bueno, para el otro lado va la corriente. ¿Ya? Entonces, conclusión final, hacia acá va la corriente y hacia acá va el movimiento de los electrones, que es contrario. Muy importante, no se olviden del tobogán de electrones. ¿Dudas, consultas? ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo más o menos? ¿Todo bien? Sí, es compleja la cuestión, insisto, está todo al revés en electricidad, así que, y después se pone más peludo porque tenemos que ver magnetismo, y magnetismo las cuestiones van para todos lados. Pero si se entiende esto bien, súper. Ya, me quedo tranquilo entonces. Tenemos esto acá entonces. Ya voy a avanzar. Aquí. Ya. Ahora sí, vamos en tierra derecha respecto al problema de los contenidos de hoy. Miren, lo que tenemos acá es un circuito o llamado circuito de Ohm. ¿Por qué se llama circuito? Porque los electrones, como ustedes pueden ver, aquí está el tobogán nuevamente, esta es una batería, los electrones se mueven por este conducto, por así decirlo, voy a poner con rojo. ¿Ya? Se mueven por este conducto y pasan por este lugar que vamos a llamar ahora resistencia. O sea, este es un lugar en donde los electrones tienen una cierta dificultad para poder pasar. Y, bueno, se siguen moviendo hasta acá para llegar al otro lado. Ahora uno dice, ¿por qué se siguen moviendo? A lo mejor los frena. Sí, puede frenarlos y también detenerlos.
Pero en el circuito de Ohm, para echar a andar esta cuestión, no puede frenar a los electrones. Los electrones tienen que cumplir con el hecho de estar moviéndose en un circuito. Es como una pista, ¿ya? Precisamente por esa razón se le llama circuito de algún tipo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le llama circuito de Ohm? Bueno, principalmente por la persona que lo estudió, es un alemán, George Ohm. Y bueno, este circuito que está acá y que lo podemos simplificar así, así, la resistencia también se escribe así, como si fuese una... Después les voy a decir por qué viene eso, pero es como una especie de hoja de sierra, así, unos dientecitos. Ya, aquí tenemos un voltaje, por ende corre una corriente, y aquí hay una resistencia. Ese es el circuito más básico que ustedes pueden estudiar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ohm? Ohm dijo, ya, pues voy a conectar cualquier cuestión acá, y le voy a meter voltaje, y voy a ver qué corriente pasa. Y eso es todo. Lo único que hizo fue eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que observan acá? Por favor, díganme al tiro, ¿qué es esa B y qué es esa A? Escríbanlo en el chat, por favor, se los agradecería mucho. ¿Qué es la B? ¿Qué es la A? A ver si entendimos bien. ¿Qué es la B? ¿Qué es la A? ¿Qué es B? ¿Qué es A? 11 horas. Escríbalo, por favor. Muy bien, súper bien. Ya me estoy sintiendo alegre, muy bien. Los demás. Ya. Anto, con propiedad. Si se equivoca, equivóquese con ganas. ¿Ya? No pregunte, afirme. ¿Ya? Efectivamente, es un voltímetro y un amperímetro. ¿Ya? Ahora, de lo que les puedo comentar, muy importante, chiquillos, chiquillas, fíjense en las características del cómo se conectan. El amperímetro debe intervenir el circuito, tiene que meterse dentro. Él es parte del circuito. En cambio, el voltímetro no necesita cortar, por así decirlo, los cables. Él puede evidenciar cómo es la diferencia de potencial solamente mirando en cada uno de los puntos. ¿Ya? Ojo con esto. Cuando un circuito o cuando un elemento interviene en un circuito, se dice que se conecta en serie. Después vamos a hablar de esto con más profundidad, pero bueno, y en el caso del voltímetro, cuando no interviene el circuito y solamente se conectan las patitas para poder ver qué es lo que pasa, eso quiere decir que se conecta en paralelo. Esto es digno de anotar, insisto, ¿eh? O sea, conclusión final. Para poder medir las corrientes hay que cortar el circuito, hay que intervenirlo. En cambio, si quieren medir los voltajes que pasan por cada uno de los puntos de la resistencia o de algún punto del circuito, ustedes lo conectan en paralelo y no es necesario intervenirlo. ¿Ya? O sea, ahí no hay que cortar ni un cable. ¿Entendido o no? Chicos, chicas. Están anotando, parece. Comprendido. ¿Ya? Vuelvo a insistir, amperímetro se conecta en serie, voltímetro se conecta en paralelo. Muy importante. ¿Ya? Bueno, sigo con esto. ¿Qué es lo que estudió Ohm? Bueno, muy sencillo, ¿eh? Realmente es muy sencillo. Es como que, bueno, agarró este circuito en donde él ponía una diferencia potencial y aquí conectaba cualquier cosa. Podía ser una papa, podía ser una lechuga, podía ser una persona, podía ser un dedo, podía ser una rana, un perro, lo que sea. Da lo mismo. Lo único que importaba es que este voltaje él lo iba aumentando o disminuyendo de tal manera de que pudiese observar con el amperímetro qué corriente pasaba por aquí. No sabía, obviamente, bueno, obviamente lo intuimos, pero no sabía qué tanto subía o qué tanto bajaba la corriente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dibujó a medida que él regulaba el voltaje, iba dibujando cómo daba la corriente. Y lo que obtuvo fue lo siguiente. Fue cualquiera de estos dos gráficos. ¿Eh? Aquí podríamos pensar que esto es una papa o cualquier cosa. Ya, y aquí, no sé, a ver, ¿qué voy a poner? Ya, voy a poner a la Anto, que estaba preguntando. Ya, la Anto la pusieron para el experimento. Ya, ahí. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio de, por ejemplo, pasar voltaje con esta configuración a través de una papa o a través del Anto, entonces lo que podrían tener simplemente es un comportamiento bien interesante que es lineal. ¿Ya? Ahora, si no da lineal, o sea, da una cosa como esta, que es como la curva más común, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Difiere de estas estructuras, y estas estructuras tienen un nombre.
Si ese gráfico da lineal, y obviamente directamente proporcional a la corriente y el voltaje, entonces se dice que esta resistencia es óhmica. En cambio, si no lo es, como este gráfico de acá medio extraño, entonces se dice que ese artefacto o esa resistencia es no óhmica. ¿Ya? Bueno, conclusión final, insisto. Si da una recta, como la papa o la Anto cuando la estudiamos ahí poniendo corriente, entonces son óhmicos. Si da una curva extraña, es no óhmico. ¿Ya? Ahora, como ustedes pueden ver, lo que difieren estos dos elementos tiene que ver con la pendiente. Este está más inclinado que este de acá. ¿Qué quiere decir que esté más inclinado? Que a poco voltaje, voy a poner, o alto voltaje, por así decirlo, alto voltaje, una gran diferencia de voltaje, produce más o menos las mismas diferencias de corriente, que es el otro eje. Este es corriente, el otro es voltaje. En cambio, si el gráfico está mucho más como caído, por así decirlo, o menos inclinado, fíjense que con pequeños voltajes se producen grandes corrientes. ¿Ya? Fíjense también lo siguiente, que aquí la pendiente es más chica. Voy a ponerlo así, es chica. Chica. Y en este caso, la pendiente es grande. Al ser una pendiente grande, fíjense que podemos asociar lo siguiente. Voy a tomar este ejemplo. ¿Eh? Voy a tomar la pendiente chica mejor, que es más clara. Al ser una pendiente chica, tener pocos voltajes y generar grandes corrientes, quiere decir que este material, que en este caso era lanto, voy a ponerlo así, en este material, al poner poco voltaje y generar grandes corrientes, quiere decir que se ofrece poca resistencia al paso de la corriente. Por ende, aquí lo que uno concluye es que su resistencia a la corriente es baja, o sea, la pendiente baja o la pendiente chica está directamente relacionado con la resistencia que ofrece el cuerpo. O sea, M chica, resistencia chica. Y bueno, por contraposición, M grande entonces implica una resistencia grande. ¿Entendido o no, chiquillos, chiquillas? Es harta información, pero vuelvo a insistir, todo se termina y todo se esclarece viendo la pendiente del gráfico voltaje versus corriente, y si es grande la pendiente, grande la resistencia. Si es baja la pendiente, baja la resistencia. Y lo otro, son directamente proporcionales el voltaje y la corriente. ¿Entendido, no? Chiquillos, chiquillas. Es harta información la que solté ahora. ¿Bien o no? Más o menos, ¿sí? Ya, entonces electrocutada totalmente, ¿sí? Ya, ¿de qué depende que sea una resistencia óhmica? Solamente del gráfico, ¿ya? Ahora, tú dices, quizá en términos como de material, ya, eso es más difícil, porque en general, cuando una resistencia es óhmica, se comporta así cuando las temperaturas son relativamente bajas, o normales, por así decirlo. Pero cuando las temperaturas son muy altas, los materiales tienen propiedades un poco extrañas, ¿ya? Ahí Marcelo dice que más o menos. ¿Qué cosa te cuesta más o menos, Marcelo? ¿O dónde más o menos te perdiste? ¿O necesitas ejercicio? Porque lo entendí como intuitivamente, pero a lo mejor falta un ejercicio. ¿Sí? Ya, ok. Entonces avancemos para poder terminar. Bueno, ¿qué concluyó Ohm? Bueno, una bonita ley que de alguna manera se llama después, obviamente, en base a su nombre, que es la ley de Ohm, que, miren, para poder recordarla, yo suelo decir VIR, por si acaso, voltaje es corriente por resistencia. Otros dicen virus, ahí ustedes verán qué quieren, ya si les gustan, son más cercanos a la biología, bueno, ya nómbrenlo virus. Pero lo importante es que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales, no es una función afín, directamente proporcionales. Y la resistencia que le corresponde al material es la pendiente del gráfico V versus I. ¿Ya? Eso por lo menos para poder cerrar. Esa es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya?
Eso hay que dejarlo notado, insisto, esa es una de las leyes más claves en la PSU. Bueno, y hablando un poco de la resistencia, porque ahora nos enfocamos en la resistencia. La resistencia tiene que ver principalmente con el cómo se ofrece, de alguna manera, el paso de la corriente a través de un conductor o algún material, ¿ya? Bueno, esto lo hablamos un poco la vez pasada, pero cuando pasan electrones por un cierto cable o por un cierto material, el material ofrece pequeños obstáculos, por así decirlo, que a lo mejor puede hacer que el electrón choque. Y eso lo habíamos hablado y esa era la razón del por qué la corriente directa perdía tanta energía, que eso generaba calor después, ¿cierto? Generaba calor en la salida del cable. Así. Ahora, si nos hilamos un poco más fino, y esto también se los comenté yo, si tenemos un cable largo, muy largo, comillas, bueno, es muy probable que si tenemos un cable corto, pero del mismo tamaño, por así decirlo, o de del mismo grosor, un electrón que venga viajando por aquí tiene más probabilidades de chocar al llegar acá que un electrón que tiene un tramo más corto. ¿Cierto? Confírmeme, por favor, si se entendió eso que acabo de decir. O sea, que mientras más largo, es más probable que choque el cable, en el cable. ¿Sí o no? ¿Sí? Niños, niñas, confírmenme, por favor. Ya. Los demás, Cristian, gracias, muchas gracias, Jan. Los demás, las demás. Más largo, más resistente, por así decirlo, al paso de la corriente. Ya. Creo que no responden, ¿eh? Ya, me voy a quedar aquí, entonces seguramente están apuntando. Voy a pensar positivo. Ya, entonces, por ende, si el largo hace que la resistencia sea mayor para pasar el electrón, entonces son directamente proporcionales. ¿Ya? Eso. Ahora, pensando en el tema del área. Si tenemos un cable de igual longitud, pero distinta área, el electrón para poder pasar tiene más alternativas para poder, como por así decirlo, sortear los obstáculos, por así decirlo. Este es el electrón. ¿Ya? Entonces, mayor área, como ofrece mayores posibilidades, mayores libertades al electrón, es más fácil que pase la corriente que en un cable delgado. Por esa misma razón, entonces, el área es inversamente proporcional, porque mayor área, menor resistencia. Insisto, mayor área, menor resistencia. Eso implica que son inversamente proporcionales, ¿ya? Y eso es lo que se demuestra aquí en esta ecuación de acá. Hasta acá, todo bien. Pero hay algo extra. Este parámetro de acá recibe el símbolo ρ, que se parece al de densidad, bueno, es el mismo, en verdad, y que alude al concepto de resistividad. Resistividad. ¿Y en qué consiste? Bueno, la resistividad es una propiedad del material. Voy a ponerlo así, resistividad. Resistividad. ¿Ya? Insisto, y aquí están escondidas todas las propiedades de los materiales. Cada material es más propenso a pasar o a frenar la corriente. Entonces, todo lo que no sepamos, como químicamente hablando, está metido en este concepto. ¿Ya? Y se pone acá arriba. ¿En qué se mide la resistividad? Bueno, es obvio. Se mide en ohms por metro. ¿Y qué demonios es el ohm? El ohm, ahora ya sí lo podemos definir formalmente, es la unidad de medida de la resistencia. ¿Y por qué por metro? Porque el largo se mide en metros y el área se mide en metros cuadrados. Entonces, si vemos más o menos lo que está pasando con las unidades aquí, se eliminan los metros, se elimina uno del metro cuadrado, entonces nos queda un metro abajo, que hay que eliminar. Entonces, eso es lo que hace la resistividad. Te pone el metro acá y ese metro se elimina con el metro. Y así el resultado te va a quedar en ohms. ¿Ya? Ahora, ¿qué demonios es un ohm? Eso viene de la ley de Ohm. Acuérdense que la resistencia era la pendiente del gráfico voltaje y corriente. Así que, por así decirlo, un ohm debería ser un volt partido por coulomb partido en segundo. O ampere, si es que lo quieren poner así.
volt por ampere. ¿Ya? Y mi último comentario respecto a esta pura diapo, que tiene mucha información contenida, miren, esto yo lo puse acá solamente como una mención honrosa, porque yo jamás, en todas las PSU que he pasado a lo largo de la vida, jamás he visto que se use. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hay una ecuación que depende de la temperatura. Esta de acá. Si aumenta la temperatura, en general los materiales aumentan la resistividad. Y si eso es así, al aumentar la resistividad, entonces aumenta la resistencia. Por ende, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia de los materiales. Y eso explica el por qué, por ejemplo, los que son más gamers, o las que son más gamers, en verano los computadores tienen un desempeño pésimo. Por ejemplo, en invierno se puede jugar mucho más tranquilo, obviamente si es que tienen un buen ancho de banda, ¿ya? Pero cuando llega el calor, los computadores se ponen lentitos. Y es precisamente por eso. Porque las componentes que tienen se vuelven más resistentes al paso de la corriente, por ende la señal es menor. Chiquillos, chiquillas, ¿entendí o no? Cuesta, pero... ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo va el relato? Exactamente, también funciona en los humanos. Ahora, principalmente en los conductores, ¿ah? Y esto tiene que ver principalmente también porque el humano tiene harto mineral dentro de su cuerpo. Los demás, ¿entendido, cierto o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Oye, son hartas cosas, insisto, son hartas cosas, pero a grandes rasgos yo les sugiero muy fuertemente que quédense con esta nomás. Porque esta es la que apareció en las PSU y esta es más constante. Lo más probable es que esta salga. ¿Ya? Así que para que la tengan presente. Si es más largo el cable, la resistencia aumenta. Si es más gordo el cable, la resistencia disminuye. ¿Ya? Importante. Ups, me estoy yendo para el otro lado. Nada que ver. ¿Ya? Y últimos dos comentarios para cerrar nuestra clase. Esto no lo vamos a ver en profundidad, esto queda para la siguiente. Pero existe una forma de conectar resistencias. Bueno, en verdad existen varias, pero esta es una de las básicas. Las resistencias, cuando son conectadas correlativamente, o sea, una tras otra, reciben el nombre de resistencias en serie. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber que una resistencia está en serie con otra? Muy, muy sencillo. Que el borne, y esto recibe el nombre de borne, que es desde donde se conecta. No estoy seguro si es que las personas que les gusta más la electricidad, y bueno, les gustan los autos también, saben que los bornes de la batería son los terminales de la batería. ¿Ya? O sea, cuando ustedes tienen una batería y la dibujan así, ya, esos son bornes, desde donde se conecta. ¿Ya? Bueno, ¿en qué consiste esto? Los bornes de entrada de corriente, porque aquí está entrando corriente, y de salida de corriente coinciden en algún punto. Y en este caso, fíjense que B es un borne de salida de corriente de R1, o sea, por aquí sale corriente, pero curiosamente también es un borne de entrada de corriente para R2. Entonces, como comparten un borne en este aspecto y tienen un solo canal, se les dice que son resistencias conectadas en serie, una tras otra. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa también es súper interesante de esta clase de circuitos? Que como están todos juntos en una misma línea, hay una propiedad, que las cargas no pueden quedar apelotonadas. O sea, si aquí hay 10 electrones, bueno, los 10 electrones pasan para este, para este, para este y para este. Porque las cargas no se pueden quedar apelotonadas en algún lado, ellas no se aglomeran, fluyen nomás. Es como un fluido ideal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por así decirlo, como no se quedan apelotonadas, se puede decir que en un circuito en serie o en una resistencia puesta en serie, la corriente es la misma para todas las resistencias. Esto es lo más importante que les puedo comentar en la clase de hoy, por si acaso, sobre todo con los circuitos. La corriente es la misma. Resáltenlo con chispitas de colores y todo lo que ustedes puedan poner ahí, porque si no saben esto, entonces no pueden resolver circuitos. ¿Ya? Resistencias puestas en serie tienen todas la misma corriente. ¿Entendido? ¿Entendido, chiquillos, chiquillas?
Clave, súper clave lo que les acabo de decir. Súper importante. Ya. Grandes moralejas. Las cargas no se acumulan, no quedan pegadas en una sola resistencia, no, como que no se detienen, solo fluyen. Y dos, los circuitos conectados en serie tienen siempre la misma corriente. ¿Ya? Tremendamente importante. Eso es clave para el análisis de circuito. Así que, no sé, tatúenselo, pónganlo ahí en un recordatorio de la pieza, en el techo, cuando se levanten. Muy importante. Resistencias puestas en serie tienen siempre la misma corriente. ¿Vale? Ya, y el último. Nuestro último comentario. Resistencias en paralelo. Las resistencias puestas en paralelo tienen esta configuración que sale acá. Ahora, ¿cómo saber que son resistencias en paralelo? Bueno, las resistencias puestas en paralelo tienen un borne en común, bueno, dos bornes en común, en donde viene exactamente la misma diferencia de potencial. O sea, que si acá hay 12 volts, bueno, esta resistencia está conectada al borne o a los bornes que dan 12 volts. Por ende, esta también. Si esas están conectadas a los mismos bornes de la misma diferencia de potencial, se dice que son resistencias conectadas en paralelo. ¿Ya? Y miren, muy importante, porque esto lo van a encontrar probablemente también en la PSU. Aquí es clarito el mono, muy claro, porque podría ser que a lo mejor les aparezca este mono. También puede ser que les aparezca este. Y uno tiene la sensación de que aquí las cuestiones como están en paralelo o dibujadas en paralelo, sí, pues también son en paralelo, eso está bien. Esto está bien, ese está bien. Pero puede pasar que ustedes vean una cosa como esta. Voy a ponerlo así. Y uno ahí se confunde, porque uno no la ve muy clara. Porque uno dice, ya, estas cuestiones están en paralelo. La respuesta es sí, porque esta y esta parte están conectadas a la resistencia, aquí y acá, y son puntos comunes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos sectores, al tener la misma diferencia de potencial, uno debe saber reconocer que están conectadas a la misma diferencia de potencial, entonces estas también están en paralelo. ¿Vale? No es tan fácil cuando se les muestran el mono difícil, pero basta con que entiendan esto. Tienen la misma diferencia de potencial. ¿Ya? Así que si tienen estos nodos, por así decirlo, comunes, eso quiere decir que son en paralelo. Y obviamente aquí está la última gran moraleja. Todas las resistencias conectadas en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Y eso es la otra cosa que tienen que dejar anotado en su cuaderno, como con chispitas de colores y todo. Porque, insisto, con esos dos principios o esos grandes principios, ustedes pueden resolver cualquier circuito. Porque si no, estamos perdidos. Insisto, en circuitos en paralelo, las resistencias que están conectadas así tienen la misma diferencia de potencial. ¿Entendido? ¿Sí o no? ¿Sí? Diferencia de potencial. Yo puedo ponerles una analogía, si quieren también les puedo ayudar con eso. Porque miren, a ver, ¿qué me queda aquí? ¡No! Colapsó. Mi computador, maldito. Pucha, también que yo. Ya les puedo poner una analogía mientras tanto. Ya, ¿qué son resistencias en serie? Bueno, resistencias puestas en serie es como tener, fíjense, es como tener un cerrito, y aquí está la diferencia potencial, donde ustedes tienen el agua y tienen molinos que van a ir puestos en un mismo camino, por así decirlo, en un mismo río. Si están en un mismo río, este va a girar y le va a quitar energía cinética al agua. Como le quita energía cinética al agua, el agua queda como ralentizada acá. Y este molino va a girar también, pero va a girar un poco ralentizado porque el agua no tiene tanta, por así decirlo, energía cinética. Y así sucesivamente. Si están agarrados del mismo río estos molinos, eso es lo que va a pasar. Entonces, este va a ser lento y este va a ser un poco más rápido. Porque así se va distribuyendo la energía. Ahora, ¿qué es lo que sería tener? Esto es como un circuito en serie, perdona. Esto es en serie.
¿Qué es el voltaje? Bueno, la diferencia de alturas. ¿Qué es la corriente? El flujo del agua. ¿Qué son las resistencias? Los molinos. ¿Ya? Ahora, si lo quieren ver desde otro punto de vista, el tema del circuito en paralelo, tenemos el mismo cerro, pero cuando están en paralelo son distintos ríos. ¿Y qué es lo que ganamos ahí? Bueno, muy sencillo. Si tenemos un molino aquí y un molino acá, están conectados los tres a la misma diferencia de alturas. O sea, por todos, por así decirlo, fluye o tienen la posibilidad de girar de la misma forma. Posibilidad de girar, no quiere decir que giren igual, ojo. Tienen la misma posibilidad de girar, porque tienen la misma diferencia potencial. El problema es que no estoy seguro si lo notan aquí, es que acá vamos a tener distintos cauces. O sea, por así decirlo, aquí tenemos una corriente de un tipo, aquí tenemos una corriente de otro tipo y aquí tenemos una corriente de tercer tipo, porque a lo mejor este molino es más grueso y le cuesta más girar, entonces ofrece más resistencia al flujo del agua y este un poquito más delgado. Me caí en... Ah, no me escucha. ¿Me escuchan o no? Morí embalado completamente en mi labor. Qué desastre. Está ¿A dónde, bastante a dónde motivado. desaparecí? Me perdí. ¿Dónde estaba yo? Estaba arriba del cerro yo, po. Yo ya estaba arribita del cerro contando los molinos y toda la cuestión. Ya bueno, no importa, lo dejamos para la próxima clase, pero lo importante es que haya quedado relativamente claro. Entonces, fíjense, cuando, por ejemplo, un artefacto va a ganar o va a gastar más corriente o menos corriente, ¿qué necesita? ¿Qué tiene que tener el artefacto? Si es que gasta más corriente, ¿qué características tiene, chiquillos, chiquillas? ¿Pueden escribirlo en el chat para ir terminando? ¿Qué necesita para gastar más corriente? O sea, que fluya más fácilmente electrones por él. Escriban, po. ¿Me ven o no? Sí, parece que me ven. Ya, perfecto. ¿Qué condiciones entonces necesitamos para que fluya mayor cantidad de electrones? ¿Qué tiene que pasar con su resistencia? Ahí está la clave entonces, Feña. Si pasan libremente los electrones o más fácilmente, ¿qué pasa con la resistencia de ese material? ¿Mayor o menor?
¿Es grande o es chica? ¿Sí o no? Ya, ok. Podría ser que a lo mejor tiene cables dentro más grandes. ¿Y por qué, Marcelo? ¿Qué pasa con su resistencia? ¿Qué pasa si la longitud es más grande? ¿La resistencia de ese artefacto? Feña, estamos ok. Disminuye la resistencia, muy bien. Entonces, ¿quién tendría, por así decirlo, un cable más largo? ¿Una ampolleta o un hervidor? ¿Quién es el que tiene la mayor resistencia? ¿La ampolleta o el hervidor? ¿Quién tiene mayor resistencia a la corriente? Preguntando, dice la país. Preguntar, ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo sé yo quién necesita ayuda? Preguntando, investigando, muy bien, segura, hablando, conversando. ¿Cómo conversar en este contexto con mi compañero? ¿La mayor resistencia la tendría el hervidor? En este contexto podemos conversar. ¿Sí? ¿Confirmado? No mucho. Por eso sé, Voy a mostrarles una cosa para ir terminando. Ya. A ver, veamos. Estoy compartiendo aquí. Última instrucción. Ya nos queda nada de tiempo para poder hacer el ticket. ¿Estoy aquí o no? Sí. ¿Ves lo que estoy compartiendo, cierto? Sí, ya. Ok, veamos. BIR. Acá nosotros tenemos siempre 220 volts. Ese es constante para nosotros. Y aquí estamos obligados a pensar en estos dos, porque la diferencia potencial en nuestras casas siempre van a ser 220 volts. Entonces, la corriente va a ser determinante en términos de la resistencia. Y, de acuerdo a la ley de Ohm, si este crece, para que mantener este constante, entonces es porque la resistencia debe disminuir. Y viceversa. Entonces, si yo tengo un gran consumo, en este caso el del hervidor, es porque tiene alta o baja resistencia. Estoy mirando el chat. Alta o baja. Constante. Si la corriente es muy grande, ¿cómo debería ser la resistencia? ¿Grande o chica? Baja, muy bien. Una resistencia enana. Entonces, ¿quién era el que consumía más corriente? ¿El hervidor o la ampolleta? El hervidor, muy bien. Entonces, ¿el hervidor tiene alta resistencia o baja resistencia? Muy bien, baja resistencia. Y ahora, la razón, y es contraintuitiva, es bien interesante esto, porque los que contestaron hervidor, muy bien fallado, es respuesta, o es la respuesta que entregaron es principalmente en base a la intuición, porque uno dice, ya, entonces chocan más veces. Ya, pero tienen que haber hartos choques. Para que hayan hartos choques, uno necesita gran cantidad de corriente fluyendo. ¿Ya? Entonces, lo interesante es que aquí la lógica no aplica tan bien, pero de todas maneras, lo que sí podemos hacer es apoyarnos en la ley de Ohm. La ley de Ohm, insisto, es una de las grandes enseñanzas de esta clase y vuelvo a insistir, BIR es clave. Por eso les digo que la próxima clase, cuando ya lo veamos con mayor detalle y con mayor claridad probablemente, lo vamos a entender un poco mejor. Pero lo relevante hoy día es entender el problema de la resistencia. Si un cuerpo gasta más corriente, cuando obviamente tenemos un voltaje constante, entonces es porque tiene una resistencia baja, ¿ya? Y le pasa gran corriente por él. Bueno, obviamente va a depender del artefacto, pero lo importante es que entiendan que depende del artefacto. ¿Entendido, no? Chiquillos, chiquillas, porque ya estamos en la hora. ¿Sí? Oye, a esto le vamos a dar, pero duro, duro, duro la próxima semana. Y miren, una de las cosas que les compartí en el ticket de salida es un ejercicio muy interesante que, para que le echen una miradita, que creo que está acá. No, no, no está aquí porque lo dejé en Peer Deck. Acá. Es exactamente el mismo ejercicio que ustedes vieron
La peor forma de terminar hoy día. Ya, pésimo. Estaba sobre computador. Ya, bueno, en fin. Whatever, chiquillos, chiquillas. Tener la grabación, creo que cumplimos el objetivo hoy día, por lo menos, así que eso en cierta forma estuvo bien.